pues representan un poco la parte administrativa que tiene la construcción en general, ¿no? Pero como siempre les comento, a pesar de todos estos años que tenemos en la construcción, todavía no podemos avanzar, ¿no? Es un poco por idiosincrasia, es un poco por nuestra cultura, ¿no? Básicamente nuestra cultura. Entonces necesitamos que a nosotros nos represente pues un inca, nos represente un caudillo, nos represente un presidente, para nosotros poder hacer las cosas. Entonces, en el mundo de la construcción sucede exactamente igual, ¿no? Como ustedes conocen por historia del Perú, el Perú siempre ha estado en problemas económicos, en problemas sociales, sin embargo siempre hemos salido a flote, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado un poco, como dice, a que en el Perú sucedan siempre milagros, ¿no? Entonces, eso está en todos los rubros que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, esto de la tecnología de la construcción 2, vamos a ver el tema que es la tecnología del concreto, pero en la construcción, ¿no? Un tema más amplio de esto vamos a hacer la charla la próxima semana, ¿no? Esta semana, en la tarde, vamos a tener la visita de cajas ecológicas sobre agregados reciclados y esta charla que vamos a tener en la mañana sobre la seguridad y el COVID, vamos a pasarla aquí dentro de 2 semanas, ¿no? Porque el expositor había tenido unos problemas en el trabajo y tenía reuniones muy urgentes fuera de Lima, entonces no ha podido reunirse. Y entonces, en nuestro caso, una primera parte es, como ustedes ya saben, ¿no? Ustedes ya llevaron el curso de tecnología del concreto, pero lo llevamos más un curso como tecnología de los materiales, como un producto más. En este caso, la idea es ya no ponernos en el aspecto de cómo el concreto nos ayuda, sino el concreto cómo nosotros lo utilizamos en el campo. Entonces ya cambia un poco la perspectiva, ¿no? Tenemos una idea del material, pero ahora vamos a hablar de la tecnología del concreto, ¿no? No al interior, sino esa tecnología, cómo nos va a poder ayudar en los procesos constructivos. Entonces, esa es la idea principal. Entonces, como dice, tenemos que comenzar por el comienzo. Entonces, nosotros tenemos que definir qué cosa es concreto, ¿no? Entonces, en general, pues hay un montón de definiciones del concreto, ¿no? Algunas bien, otras mal, otras más o menos. Pero en general, el concreto es un material, pues, es un material de construcción muy utilizado a nivel mundial, ¿no? Según los parámetros de investigaciones, ¿no? Nos dicen que después del agua es el material que más se utiliza. Y que básicamente esa facilidad se debe a que yo mezclo ciertos materiales como el cemento, como el agua, la arena y la piedra, ¿no? Y con eso ya es suficiente para que este concreto sea capaz pues, de ser colocado y además se endurezca en el tiempo, ¿no? Y otra cualidad es que este concreto no respira, ¿no? Entonces, como no respira, entonces también es capaz de tener sus características bajo el agua, ¿no? Entonces, de ahí este es un aspecto fundamental que tiene el concreto, ¿no? Y con el paso del tiempo comenzaron a aparecer, pues, primero eventualmente los aditivos, ¿no? Los aditivos aparecieron, ¿no? En los inicios, en los 1800 me parece que comenzó pues en los procesos constructivos un poco más allá, ¿no? O sea, no solamente hablamos del concreto, sino también hablamos del concreto armado, ¿no? Y aparecieron aditivos acelerantes, ¿no? Como la lejía, por ejemplo, ¿no? O el cloruro. Pero como no se había estudiado mucho, usábamos mucho ese sistema, pero después a los años comenzaron a darse cuenta que se habían acostado con el enemigo, ¿no? Y que el enemigo lo había metido justo adentro, justo donde el acero tiene esa capacidad de tracción, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? Un concreto puede tener un concreto normal en el Perú, estamos hablando
para que ustedes tengan idea, ¿no? Una zapata normalmente lo diseñan con 105 kilos por centímetro cuadrado. Un cimiento, ¿no? También más o menos van por ahí. Después, los sobrecimientos ya comenzamos a tener un poco más de resistencia, un 140 kilos por centímetro cuadrado, básicamente porque es más delgadito, ¿no? Más delgadito. En cambio el cimiento, ¿no? Mínimo tiene 60, un metro de espesor, entonces cubre una gran área, ¿no? Igual que el cimiento corriente. Después tenemos las columnas, ¿no? Las columnas, por ejemplo, antiguamente las columnas y las vigas se diseñaban columnas 175 kilos por centímetro cuadrado y las vigas se diseñaban 210 kilos por centímetro cuadrado. Porque si ustedes ven en su casa, normalmente, o en las construcciones en general, normalmente las vigas, las columnas tienen, ¿no? Tienen 2 metros, 2 metros 50. En cambio, las vigas tienen 3 metros, 4 metros, ¿no? Entonces se pensaba que, pues, como la viga iba a estar en tracción, en flexión y ser larga, necesitaba más resistencia que las columnas, ¿no? Sin embargo, como nosotros estamos en un país sísmico, ¿no? ¿Qué pasaba? Que muchas investigaciones que se hicieron, las personas o los enseres de las casas eran perjudicadas por el aplastamiento de los techos, ¿no? O sea, como la columna tenía un concreto de 175, ¿no? Era muy débil a los momentos de flexión, a los momentos de torsión, al mismo funcionamiento, ¿no? Era débil. Entonces la gente moría como si fuera un sanguchito, ¿no? Es por eso que ustedes ven ahora también, ¿no? Cuando salen las fotos, ¿no? De las ciertas edificaciones que se han caído, pues, en el África, en el Asia, ¿no? Donde todavía la tecnología no llega, ustedes se dan cuenta que normalmente falla por aplastamiento, ¿no? O sea, las columnas son más débiles que las vigas en resistencia. Es por eso que ahora se dice que las columnas deben ser más fuertes que las vigas. Por eso que en el Perú ahora diseñamos las columnas con 210, ¿no? Y los techos o las viguetas con 175, ¿no? Y eso representa casi, ¿no? Hablando así en forma general, como el 90%, ¿no? de las características. Entonces, en el caso de nosotros, ¿no? Eso es más o menos la resistencia general, ¿no? Muy poco ya hablamos de concretos de mayor resistencia de 210 kilos por centímetro cuadrado, porque los diseñadores tampoco no apoyan mucho en eso, ¿no? No apoyan. Entonces, por ejemplo, ustedes por teléfono ya podrían llamar a una empresa, ¿no? Que les dé un concreto, una empresa medianamente caracterizada de premezclado les alcanzará pues 800 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Una empresa que ya tiene un cierto know-how técnico podrá hacer concretos de 1000, ¿no? Y si tienen, bueno, la suerte de encontrar una empresa que ya hagan unos estudios más especializados, de repente le llega a 1250 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y si ustedes eso lo comparan con el concreto 210, ¿no? Estamos hablando más o menos, ¿no? De que podemos hacer un concreto 4 veces más resistente que el 210 o 6 veces más resistente que el concreto 2, ¿cierto? Pero ahí tiene que estar avalado pues por la parte estructural, porque el concreto, como ustedes saben, trabaja muy bien a compresión, pero a tracción sí tiene muchas debilidades, ¿no? O a rotación también, ¿no? Entonces aparecieron estos aditivos y comenzamos pues ya el boom de los aditivos, ¿no? Logramos aditivos que nos den una mayor trabajabilidad, por lo tanto podíamos bajar la reacción al cemento y podíamos, en las curvas del ingeniero Abrams, ¿no? Podíamos nosotros bajar nuestras cantidades de agua y podríamos obtener una reacción al cemento mucho más baja, ¿no? Lo que nos daba resistencia, ¿no? Y paralelamente a eso aparecieron pues ya también aparecieron los aditivos, después aparecieron las adiciones, ¿no? Como la microsílice, el humo del sílice, que también ayudaban pues a esta resistencia, ¿no? Ya que combinándose con el cemento, con la calibre del cemento, seguía, ¿no? Un proceso de hidratación del cemento con cristalización durante mucho tiempo, ¿no? Y también nos acordamos a nosotros de los egipcios, ¿no?
y de otras, y en el caso del Perú también de culturas antiguas de los incas, bueno, antes de los incas, ¿no? Los pre-incas, ¿no? Porque los incas son, entre comillas, son más jóvenes. Entre los pre-incas que se usaban las fibras, ¿no? Entonces las fibras, su nombre mismo lo indica, pues una fibra, ¿no? Es un material muy bueno a tracción, ¿cierto? Que de repente a compresión no es muy bueno porque se pone como si fuera ¿no? Es un hilo, ¿no? Un hilo que trabaja a compresión, pues no trabaja muy bien, pero a tracción sí trabaja. Entonces, ahí es que comenzamos nosotros a adquirir la resistencia, ¿no? Ahora, en el caso del concreto, nosotros tenemos una gran versatilidad del concreto porque el concreto no depende necesariamente de la piedra, sino en este caso depende del cemento, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el cemento pues, es un material que tiene una capacidad de endurecimiento, ¿no? Una capacidad de ser trabajable, con vías líquido y después ir adquiriendo resistencia, ¿no? Y esa propiedad se las da al concreto, ¿no? Y ahí es que nos permite a nosotros definir pues, que el concreto tiene varios estados, ¿no? Un estado fresco, donde me permite a mí su manipulación, ¿no? Y colocación, ¿no? Según la norma en concreto normales, a la hora y media, ¿no? Ya debería estar en el proceso de cristalización bien avanzado. Entonces, eso significa que mi concreto se va, entre comillas, secando, porque se comienzan las reacciones químicas, ¿no? Entonces ahí aparece un término medio, que es el estado de fraguado, ¿no? Entonces el estado de fraguado nos va a indicar que ya el proceso de cristalización ya avanzó y que nosotros podríamos tener un límite determinado, ¿no? Ese límite, ustedes ya lo conocen como la fragua inicial, ¿no? Y la fragua inicial es pues un número, un valor que se nos ha dicho que cuando tú no logras hallar ese valor, o sea, todavía no llegas a la fragua inicial, ¿no? Tus cristales pueden ser separados, remoldeados y sus propiedades de resistencia no se pierden. En cambio, si tu concreto ya pasó el estado de fragua inicial, esa cristalización que se logró, que tú has roto por el manipuleo, ya no se puede soldar, ¿no? Es como cuando estamos antes de la fragua inicial, es como cuando el hielo, ¿no? Tenemos un hielo, lo cortamos en dos el hielo y después los juntamos y suelda, ¿no es cierto? Y se convierte de nuevo en un bloque. En cambio, el estado ya, cuando pasa al estado de la fragua inicial, es como la gelatina, ¿no? Por ejemplo, ustedes a la gelatina le hacen un hueco o lo cortan y ya no lo pueden volver a pegar, ¿no? Parece que es pegado, pero no, ustedes lo pueden separar nuevamente, ¿no? Entonces, eso viene a ser el estado de fragua. Entonces, normalmente este estado de fragua nos permite pues tener hasta una hora y media de colocación. En concreto siempre, acuérdense, teniendo en cuenta que a nivel nacional siempre hablamos de concretos normales, ¿no? O sea que estamos a 23 grados centígrados, estamos a una atmósfera, y de repente a un 60% de humedad relativa. El proceso de hidratación, pues, es un proceso químico, y por ser un proceso químico, interviene, pues, la presión, ¿no? La temperatura, ¿no? Y el volumen, ¿cierto? Todo eso va interviniendo. Entonces, si usted está en un clima caluroso, puede hacer que este estado de fragua inicial no sea hora y media, sino sea media hora nada más, puras, pues lo tenemos en la parte norte, pura. Están estudiando, no están estudiando solamente para hacer concreto aquí en el Perú, sino a nivel mundial. Entonces ustedes de repente van a estar en Arabia Saudita, ¿no? Depende de la temperatura, no estamos acá a 23, sino que está a 40 o 50, ¿no? Grados centígrados. ¿Ya? Entonces de ahí viene a ser este procesos constructivos que hay que tener mucho cuidado para saber en qué condiciones estamos, ¿no? Y el otro extremo pues serían los climas fríos, ¿no? Donde, acuérdense, ya no se produce el proceso de hidratación, porque si los procesos de hidratación o procesos químicos necesitan temperaturas, yo comienzo a bajar, ¿no? Menos 5 grados, menos 10 grados, menos 20 grados, menos 30 grados, menos 40 grados, entonces el proceso de cristalización pues se va a ir, casi se va a parar, ¿no? Y esos lugares pues son de repente lugares como el Cerro de Pasco, el Polo Norte, o el Polo Sur,
o de repente Canadá, ¿no? Donde ya las temperaturas están por debajo casi de los 20 grados centígrados, ¿no? Por eso si ustedes hablaron, ¿no?, normalmente con los profesores de tecnología en concreto, normalmente podemos diseñar hasta un concreto por menos 20 grados centígrados, ¿no? Y podríamos tener un buen fin del concreto. Y la otra propiedad es el concreto endurecido. Ahora, hay que tener presente que siempre nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos que es la parte cualitativa y la parte cuantitativa, ¿no? Por eso, por ejemplo, ustedes ahí viendo el estado fresco, nos dice que nosotros vamos a tener que manipular el concreto a hora y media, pero nos tenemos que acordar cuánto tiempo mezclamos, ¿no? ¿Fuera? No, normalmente mezclamos con 1 minuto y medio, 2 minutos, eso mezclamos, ¿no? Y ese mezclado nos debería garantizar la homogeneidad del concreto. Después estamos hablando del estado de fragua, ¿no? Que estamos hablando de 1 hora y media a 6 horas más o menos, tanto la fragua inicial como la fragua final. Y después venimos el endurecimiento, ¿no? Si ustedes ven ahí en la lámina, el endurecimiento dice a los 28 días todavía, ¿no? Entonces, si ustedes piensan en el minuto y medio que mezclaron hasta los 28 días, es bastante tiempo, ¿no? Entonces, pero hasta el momento a nivel mundial, la resistencia se determina a los 28 días y los diseños estructurales se hacen a 28 días, ¿no? Salvo que por ahí encuentren alguna nota, alguna modificación, algún tipo de contrato, entonces de repente sí ustedes sacan con mayor anterioridad, ustedes sacan sus probetas para verificar pues a 1 día, 3 días, 7 días, 28 días, ¿no? 14, ¿no? O a los días que ustedes consideren necesarios, ¿no? Pero eso sí tienen que escribir, ¿no? O sea, si ustedes no escriben nada, suponemos que ustedes están hablando de un concreto normal y de los tiempos normales, ¿no? Eso es lo que hacen. Después, otra condición que tenemos nosotros, que ustedes también vieron en Tecnología de los Materiales 1, eran las cuestiones de calidad, ¿no? De la normalización o de las normas, ¿cierto? Entonces ahí también, en el caso del concreto, su calidad también está o sea, definida, ¿no? Por una serie de condiciones, pues de compresión, flexión, tracción, rotación, durabilidad, ¿no? Entonces, en la actualidad, normalmente lo que hacemos es hallar la prueba más fácil del concreto, que es el ensayo de compresión, ¿no? Lo más fácil. ¿Y qué hacemos con el ensayo de compresión? Con ese ensayo de compresión relacionamos las otras características del concreto, como son flexión, tracción y rotación, ¿no? Y para eso nos ayudamos en flexión de las vigas, ¿no? En el caso del ensayo de tracción, de las probetas, pero ensayadas y no en forma vertical, sino ensayadas echaditas, ¿cierto? Entonces ahí es que viene un poco la preocupación, ¿no? Que normalmente solamente pensamos en compresión, pero hay otros valores que también interesan, ¿no? Por eso es que ustedes cuando llevaron Tecnología de Concreto 1, ustedes tenían diseños por resistencia y tenían diseños por durabilidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí repetimos nosotros que el concreto se evaluará su resistencia, ¿no?, mediante el F'(C) obtenida en el laboratorio al 98, ¿cierto? Donde esta F'(C) es la mínima resistencia que debe tener un concreto, ¿no? Entonces, en una viga, ¿no?, si sacamos una diamantina o hacemos una mezcla, lo mínimo que debería alcanzar es 210 kilos por centímetro cuadrado, y para arriba, pues, podría ser, ¿no?, 250, 280, 290, 300. No interesa en forma general mucho cuál es la resistencia con tal que sea mayor a los posibles. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que hacer que nuestro concreto sea homogéneo, ¿no? O sea, no podemos tener una probeta que me salga a 100, ¿no? La otra probeta me sale 300, ¿no? O 320, ¿no? Y yo digo, ya sumo, ¿no? 100 más 320, promedio 210, y digo, ya, mi concreto como era 210, ya está listo, ¿no? No es tanto así, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son estos componentes que hemos indicado? Bueno, ya lo que ustedes saben, ¿no?, es el cemento, ¿no?, el agua, los agregados. En este caso, pues, en el caso de los agregados, tenemos, bueno, así como el cemento, tenemos diferentes tipos de cemento,
En los agregados también tenemos diferentes tipos de agregados, ¿no? El más común es el agregado, la piedra chancada, pero en algunos lugares también, acuérdense, hay piedras arapiadas, bien o redondas, ¿no? Y también nosotros acá, como ustedes ven en la foto, podemos tener, ¿no?, el agregado fino también, ¿no?, y los aditivos. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando hablamos de concreto, no solamente estamos hablando, como decía, el material, sino ese material donde va a ser utilizado, ¿no? Por eso que aquí en la foto ustedes pueden ver, ¿no?, o apreciar, ¿no es cierto? Y en la foto ustedes pueden ver o apreciar, ¿no es cierto?, esta distribución, pues, de los materiales, ¿no? Y también ustedes ahí, en la misma obra, ustedes pueden verificar lo que aprendieron, pues, en curso de materiales sobre el cemento, por decir, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar ahí, por ejemplo, ¿cuántas bolsitas de cemento hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Y 13 por encima, tenéis 13 por ahí, ¿no? Entonces ese cemento, si lo van a dejar ahí, ¿no?, un par de días, quiere decir que ese cemento la última bolsa de abajo se está compactando, ¿no?, por el peso. Y además, si abajo ustedes no le han puesto tablas o alguna separación, ¿no?, estas bolsas no son impermeables, no son bolsas de plástico, de papel, y algunos que tienen alguna configuración plástica, no ayudan. Entonces ustedes son los que tienen que verificar eso, ¿no?, que el cemento que se va a colocar en esta mezcladora, ¿no?, sea capaz, pues, de poder resistir los materiales, resistir el trajín de este proceso, ¿no? Y también, ¿no?, si ustedes tienen buena vista, van a poder observar, ¿no?, que hay una gran contaminación del material grueso, ¿no?, con la tierra, ¿cierto? Hay una gran contaminación y, como ustedes pueden ver, hay lugares que están bastante arenados, ¿no? O sea, como si hubieran echado tierra, palos, fierros encima del concreto. Entonces, esas son las consideraciones que se tienen respecto a esto de la mezcla. Ahora, siempre hay que tener algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, estas de recomendaciones ya... ¿no?, de recomendaciones, ¿no? Dice, los componentes del concreto deben de cumplir los siguientes, ¿no? Entonces, primero, dice, deben cumplir las especificaciones técnicas requeridas. Eso se refiere, pues, a que tienen que cumplir las normas, ¿no? ¿Cierto? Pero para eso nosotros tenemos que conocer, pues, cuáles son las normas, ¿no? Entonces, ustedes ya vieron, por ejemplo, en materiales, vieron el cemento, el agua, la arena, la piedra, ¿no?, los aditivos, las adiciones, como elementos separados, ¿no? En el caso del concreto, ya ustedes vieron que esos materiales se comenzaban a unir, no solamente de forma cualitativa, sino de forma cuantitativa, ¿cierto? Y después ya aparece, pues, en el caso del concreto, ese material en qué nos podrá servir, ¿no? Y ustedes, por eso que ven las construcciones que nos sirven muy bien, ¿no? O que en algunos casos, pues, un mal trabajo, una mala supervisión, malos materiales, ¿no?, las edificaciones, pues, se caen, ¿no?, se destruyen. Y en algunos casos, pues, por efectos del sismo, ¿no?, o el viento, dependiendo del lugar donde ustedes. Entonces, debemos nosotros estos materiales cumplirlos. Por eso que hemos visto nosotros el capítulo de transferencia de calidad, ¿no?, y que la calidad era la calidad no del total, sino la calidad de las partes, ¿cierto? Entonces, por eso que a veces yo les digo, ¿no?, ustedes ya son especialistas en agregados, porque ya no van a volver a ver agregados, no van a volver a ver el cemento, no van a volver a ver el fierro, ¿no? Ya todo lo van a utilizar de frente, ¿no?, como sean diseños estructurales. La otra recomendación que se hace es que debemos debe almacenarse adecuadamente, ¿no?, adecuadamente los materiales. Los materiales que van a estar en contacto con la construcción, ¿no?, o en el caso que si fuera concreto, los elementos de acero que va a estar en contacto con el concreto. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, el fierro no lo almacenan adecuadamente, puede oxidarse, ¿no?, y si oxida, puede crear una pila galvánica, ¿no? Y después de un par de años, la estructura se va a comenzar a correr todo, ¿no?, y va a malograr, ¿no? Entonces,
Por eso es que se debe almacenar adecuadamente, para que no va a haber contaminación, ¿no? Para que el líquido de la gasolina, el petróleo, la grasa de los camiones, herramientas no vayan al concreto, porque si no, no va a tener adherencia, ¿no? Entonces esa es la idea de poder hacer estas consideraciones, ¿no? En el caso de los agregados, ¿no? También nosotros tenemos que controlar, ¿no? Principalmente su granulometría, ¿no? Y no solamente con el análisis granulométrico, sino también en el caso de nosotros, tenemos que tener presente que los agregados, como su mismo nombre lo indica, es varios materialcitos, ¿no? Entonces se pueden disgregar, ¿no? Se disgregan en el momento de la colocación, ¿no? Ustedes han visto que normalmente cuando agarran el agregado lo forman un cono, ¿no? Entonces ese cono que forman, ¿no? Si ustedes no tienen suficiente cuidado, lo que va a pasar es que se va a modificar, ¿no? Va a modificarse la granometría y ustedes van a agarrar un lugar, van a agarrar una gran cantidad de agregado pequeño, ¿no? Y en otro lugar agregado más grande, ¿no? Entonces, es por eso que los agregados deben ser controlados. Y de igual manera, estos materiales, acuérdense, pueden ser contaminados con la lluvia, ¿no? O con los vientos, ¿cierto? Entonces, ahí es la importancia de esto, ¿no? Ahora, también los materiales tienen ciertas características de tamaño, ¿no? Entonces, por eso que ustedes ahí en el punto 4 nos dicen que hay que tener mucho cuidado cuando estos materiales pues tienen arcilla, ¿no? Acuérdense que la arcilla produce pues unas expansiones en el concreto, ¿no? Y también hay que tener cuidado con la materia orgánica, ¿no? Porque acuérdense, la materia orgánica lo que hace es evita el proceso de fraude, ¿no? Y en el caso de las sales, igual manera, ¿no? Ahora, en el caso de las arcillas, en el caso de la materia orgánica y salitres, se podría lavar, ¿no? Podría hacer una especie de lavado del material fino, ¿no? Entonces, y es lo que normalmente hacen las empresas, ¿no? Las empresas premezclado, lo que hacen es el material fino lo lavan, ¿no? O sea, lo que pasa a la malla 200 tratan de lavar, la materia orgánica tratan de sacar, ¿no? Las sales de igual manera, ¿no? Entonces, eso ocasiona pues que ustedes, si ustedes logran reducir estos materiales, ustedes de repente podrían ahorrar una bolsa de cemento, 2 bolsas de cemento podrían ahorrar. Estamos ahorrando 40 soles por metro cúbico, ¿no? Por ejemplo, unos amigos me dicen a mí que el tren eléctrico en la primera etapa más o menos tiene 200.000 metros cúbicos de concreto. 200.000. Imagínense que ahorren un sol por metro cúbico nomás. Miren, son 200.000 soles que se ahorran por un sol nada más, ¿no? Entonces, es por eso que ellos lavan su material para poder ahorrar cemento, ¿no? Y evitar que vaya a tener una menor vida útil el material que están usando, ¿no? Es por eso que también ellos lavan el agregado. Así como lavaban esa ropa, ellos también lavan su agregado, ¿no? Bueno, eso es lo que vimos en la foto, ¿no? Que las normas nos dicen que el cemento debe ser almacenado en rumas con no más de 10 bolsas, ¿no? Una encima de otra, porque acuérdense, si usted está cargando 10 bolsas más a 50 kilos, ¿no? Más o menos está cargado una tonelada, ¿no? Y ustedes han visto el cemento cuando ustedes lo aprietan, ¿no? Se une y podría condensarse el agua, pues que los impulsa, ¿no? Y va a malograr. Y además nos dice que debe estar sobre tablones, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense, normalmente la tierra o los baldíos pues tienen esa capacidad de capilaridad, ¿no? Y si la tierra está húmeda, ¿no? Y encuentra un papel, va a haber una transferencia de humedad, ¿no? Acuérdense, una transferencia de humedad. Y debe estar protegida, pues, en el caso del Perú, acuérdense, nosotros tenemos costa, sierra, selva, ¿no? Sur, centro, norte, tenemos también tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos mar, ¿no? Hasta tenemos una base aquí en el Polo Norte, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si ustedes ven, ¿no? La distribución de estos materiales, pues no es tan sencillo, ¿cierto? Es por eso que le decía el primer día de clase que ustedes, ¿no? Los fines de semana vayan de paseo, ¿no? Que vayan a la discoteca, ¿no? Que vayan al chichódromo,
¿cierto? Para que vean cómo es el proceso constructivo, cómo el material es atacado, cómo el material es utilizado, ¿no es cierto? Entonces, para eso es que tienen que ustedes que ir ahí, ¿no? Para que vean cuál es el tratamiento. Ahora, en el caso del proceso constructivo, también nosotros tenemos que tener muy presente, ¿no? La manera que vamos a los materiales vamos a utilizar, ¿no? Los materiales vamos a utilizar el cemento, ¿no? El agua. Por eso que en la foto está más o menos que todos los materiales deben ser preparados en el lugar, ¿no? En el lugar. Pero a veces pues es un poco difícil. Ustedes son los llamados a ver cómo hacen que se acerque lo más posible, ¿no? Y que todos los materiales pues sean tratados en un solo lugar para no estar después complicándonos que si ya llegó el cemento, ya llegó el agua, ya llegó la arena, ya llegó la piedra, ¿no? Y eso también está involucrado pues un poco en los equipos y maquinarias, ¿no? Que ustedes ya son especialistas porque la semana pasada, antepasada, ¿no? Nos hicieron la charla sobre el concreto golpeado, ¿cierto? Entonces ya ustedes tienen un cierto conocimiento que ya lo tienen que poner en práctica, ¿no? Lo tienen que poner en práctica. Entonces, una vez que ya tenemos estos agregados, bueno, hay que tener siempre presente que los agregados cuando se mojan, ¿no? Absorben agua y esa agua la pueden transferir pues al diseño de mezcla, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que hacer pues una especie de caracterización, ¿no? Del concreto cuando tiene agua y cuando no tiene agua, ¿no? Porque eso va a hacer que nuestras fórmulas que tenemos para diseñar el concreto se vean afectadas, ¿no? Porque normalmente la resistencia está en función de la relación del agua con el cemento, ¿no? O sea, si varían las resistencias del concreto, quiere decir que se ha humedecido más el concreto. Puede ser porque hicimos un mal diseño, puede ser porque llovió, puede ser porque se secó, ¿no? Entonces hay un montón de variables, ¿no? Que hay que tener siempre cuidado. Entonces la idea es que estos componentes, ¿no? Que hemos hablado de componentes materiales, pues, deben ser llevados a buen fin, ¿no? Por eso que hay que cumplir las especificaciones técnicas, no solamente del cemento y la barrera de espina, sino aquí también está incluido, por ejemplo, los aditivos, ¿no? Estos aditivos, ¿no? Por ejemplo, los aditivos antes, como decía, tienen ya cloruro, pero después nos demostraron que los cloruros, pues, los cloruros se comen al fierro, ¿cierto? O producen oxidación del fierro. Entonces ya tenemos que evitar eso, porque justo estamos en ese proceso, pues. Y si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos visto los agregados que también podrían estar contaminados y van a mermar la calidad del concreto, ¿no? Entonces, eso es otra parte también que hay que tener siempre presente eso, ¿no? De que estos aditivos de fibra podrían también complicar un poco el proceso de la característica del concreto, ¿no? Entonces, ese es un punto fundamental. Muy bien, a ver, ¿qué más sigue aquí? Me perdí la mano. Vamos a ver qué más. Ya, listo. Entonces, si ustedes miran el Reglamento Nacional de Edificaciones, bueno, que nosotros tenemos, nos vamos a dar cuenta que esa lámina que ustedes ven ahí, ¿no? Está relacionada a la norma E060, ¿no? Está relacionada a la norma E060, ¿no? Entonces, en ese caso, así como hemos visto que los materiales, ustedes van a ir a la norma, al reglamento, y ahí le van a decir cuáles son estos ensayos que también hay que realizar los materiales, ¿no? Y en este proceso que usted dice, proceso, etapas de manejo del concreto, justo está relacionado pues a lo que nos dice pues, ¿no? la misma norma, ¿no? De cómo nosotros vamos a dosificar este concreto, cómo vamos a diseñar este concreto, ¿no? Y una vez que ya nosotros diseñamos, ¿cierto? Una vez que ya diseñamos el concreto, lo dosificamos, podemos ya pasar al proceso de mezclar, ¿cierto? Que es esa capacidad que tenemos que tener nosotros de poder unir todos los materiales, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso de mezclado que tenemos.
Entonces aquí aparece, pues, ¿no? El siguiente paso, bueno, una vez que ya mezclamos, nosotros lo podemos, como decimos, lo podemos transportar, ¿no? Lo podemos transportar. Una vez que está transportado, ¿no es cierto? Lo podemos colocar, ¿no? Una vez que está colocado, ¿cierto? Que está colocado por ahí, también nosotros lo podemos, por decir, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ah, ya, lo podemos compactar, ¿cierto? Lo compactamos. Una vez que está compactado, procedemos pues al curado, ¿no es cierto? Al curado, ¿no? Para que este proceso de hidratación no se pare, ¿no? Y lo curamos con algunos elementos que ya ustedes conocen, y después lo protegemos, pues, ¿no? Porque ustedes ven cuando aparece un meme, por ahí aparece, ¿no? Un perrito que está caminando encima de su pista, o un niño que pone su nombre justo en la vereda, ¿no? O alguno que pone un corazón ahí, ¿no? Porque está enamorado en la vereda, con las iniciales. Entonces también nosotros tenemos que proteger al concreto, ¿no? Porque es como un niño, ¿no? No tiene forma de defenderse. Entonces esa es la idea de esta parte. Muy bien, entonces por favor, me entregan, le entregan al delegado, no, bueno, que al delegado hagan la lista y me la mandan a mi correo, pues, para poder subirla a los, ¿ya? Muy bien, entonces nos quedamos ahí y por favor ya la próxima clase, en la tarde no se olviden para la charla, ¿no? Voy a entrar al aula primero y después la próxima semana, acuérdense, tenemos también una charla en la mañana con el ingeniero Vivar, ¿no? Y en la tarde tenemos con el ingeniero Pasquel, ¿no? Entonces, como le digo, estas charlas son para que ustedes puedan comparar lo que ustedes conocen, lo que sus otros profesores han dicho, ¿no? Con personas que tienen una mayor experiencia que nosotros, ¿no es cierto? Entonces, la idea, ¿no? Por eso siempre les decía a ustedes, primero imitar, igualar, ¿no? Superar al profesor Rafael Cachay, ¿no? Y después mejorar, ¿no? En bien no solamente de nosotros, sino en bien del Perú, pues, ¿no? Porque a pesar que tenemos, miren cuántos años, todavía los procesos constructivos están bien atrasaditos, ¿no? Menos del 15% en las principales ciudades, y hay lugares donde es cero, ¿no? Cero. Nos construimos, nos persinamos y echamos moneditas a la civilización para que nos dure varios años, ¿no? Muy bien, entonces nos quedamos ahí y proseguiremos la próxima semana. Gracias. Saludos, profesor Cachay. Ya, muy bien. Cuídense, por favor. Cuídense del COVID.